Que no tenía los huesos del maxilar del lado derecho de la cara, ni los músculos, y tenía eso retraído. No era inviable yo poder seguir viviendo. Mamá se ordeñaba su seno, me hacía una serie de cosas. Entonces, en esos años de los 50 y tanto, entraron unos predicadores de Canadá. Se llamaba la Première Église de Nazareth. La iglesia de Nazareno. Entonces, dos de ellos entraron predicando en unos mulos, me cuenta mamá. Yo tenía como 1 año y 7 meses. Y entonces me vieron y mamá les rogó, le pidió que si podían hacer algo por mí, porque se le había muerto una niña antes y que Dios le había dicho que yo había nacido para ayudarle. Entonces, esas cosas de la madre. Y entonces uno de ellos era médico, por cierto, dijo que volvió. Y bueno, para resumir las cosas, me llevaron a Canadá, llenaron una serie de documentos, papeles, sacaron el pasaporte y cosas. Entonces, pero eso me cuenta mi madre, desde luego. Qué yo bonito. tenía 1 año y 8 meses. Entonces me llevaron, me hicieron como 14 cirugías, porque esas cirugías tenían que ser cada 3, 4, 5 meses, 7 meses. Entonces me fueron trasplantando algunos huesos y construyéndome. Pero lo más importante fueron las monjas allá en el orfanato en Saint Laurent, en Quebec. Entonces, por eso yo aprendí francés e inglés antes que español. Entonces, el asunto fue que las monjas se encargaban de criarme. Entonces ellas fueron las que me inculcaron el amor terrible por el estudio, como una forma de buscar de tener un mecanismo para que me aceptaran. Ella me decía, tú eres un niño, pero tú estás aquí con nosotros, pero nosotros te queremos mucho y nunca nos vamos a reír de ti, pero en los niños en la calle, en tu país, seguro lo harán. Pero si tú eres el más estudioso, el más dedicado, el más plenamente interesado en distinguirte, entonces no se van a reír de ti porque nadie se ríe del mejor. Entonces, bueno, yo crecí así, y cuando me trajeron, que ya yo tenía como 8 años, me llevaron entonces para otra cirugía al hospital Carte George, ahí en San Pedro de Macorís, donde yo también estuve como casi 2 años. Y entonces cuando me vinieron a poner a la escuela, yo pasaba todos los cursos así, y gracias a Dios tuve muchos problemas. Mamá y papá se habían mudado al Batey Gonzalo de esa loma, y entonces cortando caña y cosas así. Y entonces la escuela en el Batey donde yo estaba en Gonzalo solo llegaba hasta 2º curso, y la escuela para poder seguir era en Sabana Grande de Boyá. Entonces, ¿cuántos años usted tenía cuando...? No, ya yo tenía como 8 años, 9. Entonces yo tuve que durar como 3 años y medio, 4, caminando a pie 14 kilómetros todos los días. Pero nada, eso tal vez me fortaleció más. Entonces yo no tenía mucho contacto con los niños, yo era muy reservado y me cuidaba de que pudieran agredirme. Y además porque yo tenía mucha fragilidad en todas esas cirugías que me habían hecho. Y bueno, así pasó la vida. Cuando muere mi padre, mamá dice, los pobres vivimos mal en todas partes. Entonces vinimos para acá. Para la capital. Para la capital. Vivía cerca de ahí de la Sursa. Trabajábamos, hacíamos todo tipo de mandado ahí en el Mercado Nuevo, que se llama Mercado Nuevo. Una pregunta, ingeniero, ¿ustedes solo eran su mamá y usted? No, tengo otro hermano, mi hermano Félix, que fue el gran líder sindical de este país, el asistente de Bosch y de Peña, que hijo también de su madre y poco. su padre. Claro, sí, él era, porque cuando papá muere, quien se encarga de mí es mi hermano Félix, que Dios tenga en gloria. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros éramos 8. Entonces, mi hermano se acercó profundamente a Bosch. ¿Y cómo se da ese encuentro? Bosch entonces fue
muy amigo de mi familia, fue compadre de mi mamá, la amó mucho, fue padrino de mi hermana, de mío de confirmación. Y entonces, cuando yo entré a la universidad, Pero me lo lleva muy rápido, Pérez. Cuénteme cómo su hermano conoce a Bosch. No, porque él viene también de la Loma, junto con la familia. Pero él empezó a trabajar en la caña, en el ingenio Río Jaina, como chofer, consiguió ser chofer, y entonces le consiguieron un empleo aquí como chofer del jefe de transportación de Jaina. Y entonces, como don Juan, la campaña la financió el pueblo en 1962, entonces él se encargaba primero de recolectar, como él era muy serio, de hacer recolecta entre los trabajadores del ingenio, y entonces le traían a Juan Bosch, le traían 800 pesos, 1.200 pesos, 1.300 pesos, pero eso era mucho dinero en ese entonces. Y entonces se fueron haciendo muy amigos, y luego don Juan a veces vivía en mi casa, a veces se iba para allá cuando vivíamos, porque fuimos ascendiendo, de ahí de la Sursa, fuimos a vivir a la Juan Erazo, esquina 24, después, ya la muerte de Trujillo, en el 61, había Sabica empezó a ser un barrio de 200 casitas de abeto cemento en la Albert Toma con Nicolás Diobando, eso que se llama Simón Bolívar, eso fuimos nosotros que le pusimos el nombre, el grupo de jóvenes, y entonces conseguimos una casita y mamá vendió todo y reunió 50 pesos y así dio el pago de inicial de esa casita. Entonces ahí pasamos a vivir en el Simón Bolívar. Todo este tránsito lo hace su mamá como madre soltera con sus 8 muchachos. Claro. ¿Y de qué murió la primera niña? No, ella murió, creo que fue de colerín. Antes las causas de la muerte no eran muy conocidas. Pero ella nació con toda No, ella nació bien. ¿Usted fue el único que nació con esta situación? Sí, el único que nací así. ¿El segundo fue usted? Sí, no, yo fui de los últimos. Sí, okay. ¿Y cómo su mamá se desprendió por 8 años? ¿No había quizás la comunicación de ahora? ¿Usted habló con ella? Ella creía que yo había muerto, seguro, porque jamás se pudo comunicar. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, así mismo. O sea, ella nunca más habló con los misioneros, entregó el milagro. No, porque esos misioneros, la iglesia como que no cuajó mucho aquí. Entonces, tanto que ha desapareció. Entonces, luego me trajeron a la Embajada de Canadá. ¿Cómo usted conectó con su familia? Sí, no, en la Embajada de Canadá, entonces ahí con la policía y todo se descubrieron dónde era que vivía. Entonces, nos reencontramos, ahí yo las conocí y entonces yo aprendí de una vez el idioma. Y entonces, porque a todo esto usted no hablaba español a los 8 años. Bueno, muy poco, pero yo hablaba algunas cosas porque me lo enseñaron las mismas monjas y alguna gente que trabajaba en el hospital. A pesar de esa deformidad, cuando usted empezó a pronunciar sus primeras palabras, que fueron en francés o en inglés, sí. ¿Cómo fue el tema? Porque yo sé que hay logopedas y todo eso. No, yo no tuve ninguno de esos problemas. Sí, siempre tuve una voz suave y fluida. Un poco de fañoso, pero se me quitó cuando el doctor Carte George, aquí en San Pedro de Macorís, me hizo otras cirugías. Entonces, él me corrigió. Entonces, mamá, porque el doctor George, que era alemán, fue que me enseñó las primeras palabras en alemán, porque él duró mucho tiempo conmigo, y mamá entonces un día fue y le dijo, pero es que usted se quiere quedar con mi hijo. Y le dice, pero déjamelo que él es muy despierto. Entonces... ¿Eso a los cuántos años? Ya eso yo tenía como 7 años. Entonces me dijo, sí, pero es mi hijo. Me dijo, está bien, déjamelo un tiempo. Entonces me quedó como un año más. ¿Y dónde fue eso? Ahí en San Pedro de Macorís, en el Hospital San Antonio. Porque yo me perdí un poco en la historia. Cuando usted vuelve de Canadá tiene 7 años. Sí. Y cuando llega que la policía lo reconecta con su familia, ¿cuánto tiempo usted dura con su mamá hasta que se va a San Pedro? No, casi de una vez. Me llevaron porque yo traje una carta, todo como era. Ese enlace de San Pedro lo hacen en Canadá. Sí, claro, con el doctor
K.T. George. Entonces, es ser un alemán filántropo, que aquí le han dado un trato muy desagradable, porque hasta el hospital que debe llevar su nombre, y San Pedro de Macorís, que debería sentirse orgulloso de haber tenido este alemán, K.T. George, sin embargo, lo han lanzado al olvido.